Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlos y ayudarlos durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida asegurado. Hola, buenas noches a todos. Nuevamente esta semana, continuamente como los últimos programas, pues vamos a estar compartiendo un poco lo que es la información, nuestras opiniones sobre lo que es el escenario mundial y bueno, a colocarla de la manera más sutil posible en un tapete. Nuevamente los estaré acompañando pues mi persona, Eduardo Figueroa. Yo soy Luis Lugo. Y pues aquí estamos en estos 15 minutos de Agárrate que casi siempre pasan a 20. Pero bueno, esperemos que sea para bien. Esta semana queríamos conectar muchas informaciones y pues quizás hacer una analogía, un paralelismo de lo que es el juego de poder en Venezuela con lo que son los juegos de poder a nivel mundial. Además que todo está relacionado. Y para eso queríamos tomar como ejemplo o como pilar lo que es el caso de un preso político además bastante reconocido, que es el capitán Juan Carlos Caguaripano y todo lo que ha sido o lo que fue la Operación David, que luego pues es conocido como el caso de Paramacay. Luis. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a toda la audiencia de Factores de Poder. Para mí es un honor nuevamente compartir con ustedes, compartir contigo, Eduardo. Y pues sí, luego de tu introducción, en agosto del 2017, el 6 de agosto para ser más específico, Venezuela amanecía con un video desde el fuerte Paramacay. Juan Carlos Caguaripano, el capitán de la Guardia Nacional, que tenemos la fortuna, el honor y el placer de conocerle, estaba liderando un alzamiento armado. ¿Por qué traemos, aparte de nosotros querer siempre nombrar los casos de los prisioneros políticos en Venezuela? Porque este caso de la Operación David, o sea, llevó consigo una infinita cantidad de personas detenidas, que poco a poco el régimen ha ido depurando, porque obviamente todo el que estaba por ahí cerca, pues lo detuvieron y pues fueron imputados algunos, otros duraron más de 45 días en detención y luego fueron liberados y así sucesivamente. Lamentablemente este caso ha tenido, como todos los casos de prisioneros políticos, muchísimo retraso procesal. Primero estuvieron en los tribunales militares, luego el tribunal militar declinó y lo mandó al Tribunal Civil de Contraterrorismo en Valencia. Este sigue retardando las acciones con respecto al proceso judicial y pues ya los muchachos llevan un poco más de 6 años en detención sin algunos poder probar su inocencia y otros probar el por qué era necesario este alzamiento. Juan Carlos Caguaripano y Óscar Pérez son dos de los funcionarios que alzaron sus armas. Óscar Pérez no necesitó accionar ningún armamento, ningún cartucho para someter a los funcionarios del chavismo o del régimen. Estos dos personajes fueron tomados como alarma, fueron tomados como peligrosidad con respecto al poder que representa el poder político de lo que vendría siendo el chavismo o el madurismo en este caso. Por ende, estos dos personajes tenían que ser eliminados o desaparecidos. En el caso lamentable de Óscar Pérez y el resto de los muchachos, pues bueno, fueron asesinados. El caso está en la Corte Penal Internacional. Y en el caso de Juan Carlos Caguaripano, en estos momentos, la mayoría de los muchachos están entre Yare, entre la Penitenciaría Civil de Valencia, que creo que es... no recuerdo el nombre ahorita. Creo que también hay unos recientemente en San Juan de los Morros, no me atrevo a confirmarlo, pero... En la 26 de julio. Es que están divididos. Los dividieron por todos lados, lo que complica aún más lo que es las audiencias judiciales. El control de la violencia, el control de las armas es algo importantísimo para lo que son los regímenes autoritarios. En este caso, como se le enfrenta
con las armas al régimen, pues obviamente estos dos personajes vienen siendo objetivos a eliminar o a neutralizar. Fueron amenazas creíbles y más que creíbles, pues, realmente más que proyectarse como una futura amenaza, fueron una amenaza. Y complementando lo que tú dices, los regímenes totalitarios no permiten que se haga sombra, y si ven que hay algún grupo, además que este tipo de gobiernos de corte totalitario, dictatoriales, comunistas, se soportan en las armas y en la administración de la violencia. Todo grupo que busque pues accionar de la misma manera que ellos será fulminado totalmente, Luis. Es así, es así. Es por eso que todo aquel personaje, toda persona que represente realmente una amenaza para el chavismo o para el régimen como tal, es eliminado, es encarcelado, es asesinado, es desaparecido. Ninguno de los políticos en Venezuela ha sufrido de esto. Muchos van a decir que, bueno, que Leopoldo fue encarcelado, que hay también formas de ocultar o de las personas que juegan en el mismo equipo de ellos, pues bueno, tienen que pasar por ciertas situaciones, pero a la larga, ¿dónde están cada uno de los políticos? Hay políticos que salieron del país, somos perseguidos y nos van a matar, y de repente en unas elecciones vuelven y son candidatos y no les pasa nada. Los políticos que realmente han sido amenaza para ellos son políticos que hasta han sido estorbo para los mismos partidos, y pues ya no se escucha de ellos. Y yo por seguridad no los nombraré. De donde soy, Aragua, había un político extraordinario, un muchacho que era alcalde, y lo llevaron y lo minimizaron al punto de que ya nadie sabe de él. Estuvo preso y luego pues salió en libertad y se fue del país. Y así con algunos otros que eran amenazas políticas. Pero ve esto, Luis, y disculpa, las amenazas políticas ellos las resuelven de una manera política, con lo que son estas, si se quiere, ejecuciones judiciales. No, bueno, tú de manera retórica y de manera política o con la Constitución en mano vas contra mí, sencillamente yo te elimino de manera pues judicial. Pero si te alzas en armas, yo voy con todo y en armas te voy a destruir y con armas te voy a matar. Hay antecedentes interesantes con respecto a políticos en otros países que, pues bueno, al llegar al poder tomaron acciones inmediatas para evitar sublevaciones o para evitar que personas que estaban dentro de su mismo círculo se les sublevaran a ellos. El caso de Fidel Castro es muy interesante porque en el momento en que él llega al poder, luego de la revolución en contra de Batista, la dictadura cubana, él lo primero que hace es irse nuevamente a las montañas, porque hay que recordar, o mejor dicho, no hay que recordar, hay que nutrirnos de manera académica o histórica de que la revolución cubana no fue solamente llevada por Fidel Castro, estaba Camilo Cienfuegos, estaba el Che Guevara, y no es que los voy a endiosar ni nada por el estilo, pero estos otros dos personajes gozaban de muchísimo más estima que el mismo Fidel Castro. Tenía mucho más carisma. Claro, y junto con ellos habían un centenar de otras personas que no comulgaban directamente con Fidel Castro y se mantuvieron apertrechadas en las montañas, como lo estuvo en su momento Fidel Castro antes de ejecutar lo que fueron las acciones para derrocar a Batista. Él se fue a las montañas y eliminó toda posible disidencia, toda posible sublevación. Y luego de eso, todo aquel que le pudiese hacer sombra fue misteriosamente capturado, asesinado o muerto, o sufrió una muerte. Claro, pues ejecuciones judiciales, como el caso en los 70, el caso del general Ochoa. Hay algo que vale la pena recordar, porque en el chavismo, además que hay muchas series, en Netflix hay una serie estupenda que se llama El Manual del Dictador, y ellos se llevan este manual que además redunda cuando buscas estos libros como Las 48 leyes del poder, el escritor este de apellido Green, donde ellos dicen, no permitas que ninguna flama o que ninguna llama se levante, y si se levanta tienes que apagar hasta la última chispa que pueda quedar, porque de ahí en un futuro puede haber nuevamente alguna sublevación. Mira lo que pasa con Chávez. Chávez, bueno, ejemplos hay muchísimos, ¿no? Además que en el último programa hablamos de Baduel, pero hay un tema interesantísimo de lo que pasó con Vielma Mora cuando él ejecutó lo que fue su gestión, que realmente creo que ha sido la única gestión eficiente en su momento del chavismo, lo que fue el CENIAT.
Ojo, Bielmamor es un delincuente sin parangón actualmente, pero recibió hasta premios de Norteamérica, de instituciones Norteamérica, que evalúan lo que es la eficiencia de recolección fiscal en un país. Y fue muy eficiente y ganó mucha popularidad. Luego del CENIAT, Chávez, esto dicho por personas cercanas a Chávez, dice: no puedo permitir que una persona goce o tenga mayor popularidad de la que yo tengo. Y Javier Mamora, bueno, estuvo, no sé, 5 o 6 años sepultados hasta que lo sacaron ahora a ser gobernador de cuanto estado se atraviesa, o principalmente por el Táchira. Es que, y no solamente Chávez, hermano, no solamente Chávez. Si nosotros hacemos una retrospectiva, ¿cuántos miembros del chavismo no han muerto de una manera extraña? O sea, podemos nombrar a Robert Serra, podemos nombrar a Eliezer Otaiza, al mismo fiscal Danilo Anderson, el cual yo nombro en el libro que escribí, y también fueron eliminados por mismas facciones del chavismo. Yo voy a romper un poco porque veo que muchas personas hablan del tema de Otaiza. Yo cuando estuve en el helicoide, en la celda preventiva, yo estuve preso un día, 24 horas, con los muchachos que asesinaron a Otaiza. Y hablé con ellos de tú a tú. Realmente Otaiza no lo manda a matar nadie. Otaiza era, dicho por esos mismos muchachos, Otaiza era drogadicto, no sé de qué droga dependía. Él siempre iba a algunos barrios a buscar, a suplirse de estupefacientes, o mandaba a alguien, pero una noche en particular fue a un barrio de Caracas donde estos muchachos en un callejón pues ven a un tipo con rolo de camioneta, al parecer iba pasado de trago, y lo increpan, y el tipo los padrotea: mira, tú no sabes quién soy yo. Eliezer Otaiza o mandaba a alguien, o cuando iba a esos barrios iba con algún guardaespaldas, qué sé yo. Y cuando padroteó a estos muchachos, pues sencillamente lo matan y ellos roban todo. De hecho, esos muchachos eran como 15, esa causa era como de 15, y le echaron la culpa había un menor de edad, creo que tenía 14, 15 años. Ya todos esos muchachos deben estar en libertad, pero realmente la muerte de Otaiza fue súper misteriosa, pero realmente a Otaiza lo mata es su vicio. No, claro, claro. Lo que pasa es que Eliezer Otaiza tenía muchísimo conocimiento, al igual que a Danilo Anderson, al igual que a Robert Serra, y dentro de la cúpula chavista le hacían sombra a personajes que hoy en día son los altos jerarcas de lo que vendría siendo el chavismo. Entonces ahí caemos en lo que la semana pasada comenzó como la campaña de ciertos políticos a las primarias de la oposición para los que están postulados a las primarias. Aquí quiero hacer una opinión en la cual nosotros realmente apostamos y queremos una salida institucional, una salida democrática, una salida cívica. Sin embargo, que como ciudadanos tenemos el deber de manifestarnos mediante el sufragio para nosotros elegir quién va a gerenciar nuestro país y nuestras entidades. Para que eso pueda ocurrir también, o sea, los deberes van de la mano con los derechos, y los derechos en Venezuela están totalmente cercenados. Hace un par de semanas un periodista en Globovisión fue despedido porque simplemente nombró a Diosdado Cabello cuando malversó más de 7.500 millones de dólares para la construcción de una vía ferroviaria. Nada más con eso ya tú te das un abreboca de lo que puede ocurrir, o de lo que ocurre, mejor dicho, en Venezuela. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos de que la salida cívica o la salida institucional pasa por elecciones con estos delincuentes? Es imposible. Es imposible, Luis, pero es que magistralmente, Oscar Llanes, que Dios lo tenga en la gloria, magistralmente él decía la teoría del ñu. Él decía, esto no responde a una rutina clásica, porque ¿cómo tú resuelves esto democráticamente con una parranda de delincuentes, con un narcoestado? Nunca se va a hacer. Y él hablaba de la teoría del ñu, porque el ñu es un animal que parece un toro, pero que no es como un toro. Él ataca de unas maneras que son imprevisibles. Entonces él decía, si tú quieres a un toro, a un ñu, tratarlo como un toro, y lo quieres capear, él en algún momento te va a cornear y te va a matar. Entonces esto no responde a una rutina de participación, de una fiesta democrática. Esto responde a otra serie de coaliciones que yo quiero pensar, Luis. Quiero pensar, yo a veces soy muy cándido, muy tonto con las cosas, muy romántico, que por lo menos en el caso de María Corina Machado, ella lo ha dicho además: yo estoy utilizando las primarias para revestirme de un liderazgo y llamar a una coalición internacional y tener la fuerza
y estar revestida para yo decir, ok, ahora yo tengo una panoplia de opciones de cómo actuar. Obviamente no serán voto, o no, es que no puede ser voto, sino, bueno, fuerzas de causa mayor como las oportunidades que tuvo el interinato. Es que a eso voy. El interinato para mí, en el único momento donde Venezuela pudo haber salido de una manera diplomática, de una manera cívica, fue cuando el interinato tuvo el apoyo internacional que tuvo. En ese momento nosotros teníamos un apoyo increíble en todos los ámbitos, en todos los aspectos, y no se pudo capitalizar, no se pudo materializar la salida del régimen de manera cívica. Hoy en día todo cambia. La geopolítica va cambiando día a día. En aquel entonces, que fue hace unos 3 años, 4 años, Brasil era presidido por Bolsonaro. Y Colombia por Duque. En estos momentos, Lula es el presidente de Brasil y Petro es el presidente de Colombia. Si el régimen no se sintió amenazado teniendo a esos dos presidentes o a esos dos países manteniéndolos entre comillas contra las cuerdas, ahora mucho menos. Entonces eso quiere decir que lamentablemente la salida, y vuelvo y repito, es una opinión mía, sale o la salida es mediante la fuerza, mediante las armas. Y ahí es donde caigo con respecto a María Corina y cualquier otro de los políticos. ¿Qué político realmente? Porque es algo que no se toca. Vamos a suponer y vamos a pensar de que ya, gracias a Dios, el poder pues está en manos de una persona, ya sea Pedro, ya sea Juan, ya sea Mariana, ya sea quien sea, cualquiera de las personas. ¿Qué político está decidido a tomar las acciones necesarias para encaminar a Venezuela? Porque hay que tener decisiones antidemagógicas, decisiones antipolíticas, porque si no, impopulares, pero efectivas. Efectivas, correcto, porque mira, tenemos el ejemplo de Macri en Argentina. Macri quiso imponer una nueva forma de gobierno, pero mantuvo la demagogia con respecto a la mayoría de las ayudas sociales, porque no eliminó ni una, que es uno de los cánceres que tiene el sistema socialista y que te lleva a la ruina. ¿Y qué ocurre con Macri? Lo volvió a suceder el kirchnerismo. Áñez jugó a la democracia en Bolivia y hoy en día Áñez está presa en Bolivia. Entonces, a mí, cuando yo estuve detenido, que yo tuve 8 meses, ya había cumplido mi condena y tenía 8 meses de más, el inspector del ejército, un general de brigada de la división, fue a Ramo Verde a hablar con los oficiales y sargentos detenidos del ejército y todos le cayeron encima. Mire, que aquí nosotros no creemos en el sistema de justicia porque aquí no se hace justicia realmente. Allá están los tenientes de la aviación. Nosotros estábamos en el hall también del piso 2 y le comentaron pues, que tenemos 8 meses presos porque supuestamente nos habíamos sublevado al régimen de Maduro y todo esto, y él, dentro de su ingenuidad, dijo, bueno, pero que esto no puede ser porque yo fui golpista, porque él tenía la boina de 4 de febrero, muy, ¿sabes? Ellos, para ellos eso es como una condecoración. Y dijo, pero yo caí preso también por golpista y a mí nada de esto me pasó. Y yo le respondí, creo que con esto podemos cerrar esta parte del programa. Mire, la diferencia entre usted y yo es que usted cayó preso en democracia y yo caí preso en dictadura. Y esto no solamente es para los procesos judiciales, esto es para todo. El sufragio es muy diferente en dictadura a en democracia, porque en Corea del Norte se vota, en Cuba se vota, pero no se elige. Entonces, ahora que el mayor descaro posible, Elvis Amoroso, entonces también ahí metiendo la mano, es un chiste. Ahí caemos entonces, hermano. ¿Por qué nosotros traemos esta a colación? Porque en Rusia hace unos días atrás fue confirmada la muerte de Prigozhin y su alto mando de comandantes de la Wagner. La hipótesis que más se apega a la realidad es que fue un atentado directamente hecho desde el Kremlin. ¿Y por qué? Porque, bueno, realmente Prigozhin le hizo frente de una manera bélica a Vladimir Putin, o ni siquiera a Vladimir Putin, sino a sus generales, pero indirectamente fue hacia él. Y pues, bueno. Sí, a su Estado realmente, porque Putin, hablar del Estado y de Putin es prácticamente lo mismo. Putin ya en sí mismo, después de 20 y tantos años, después de 23 años, ya es un Estado.
Mira, para seguir conectando esto de Rusia, hablando de la persona que en un futuro dirige a Venezuela, esperemos de la mejor manera, también tiene que ser una persona, chamo, que tenga unas virtudes y una capacidad incólume de parársele a chinos, a rusos, a iraníes y a los cubanos, obviamente, y decirle, mira, China, la deuda que mis antecesores tienen contigo de 60.000 millones de dólares no me va a ser esclavo tuyo. La deuda que tiene Venezuela con Rusia, por Chávez, por Maduro y por estas sinvergüenzas, de 20.000 millones de dólares, no me va a ser esclavo tuyo. Y la deuda y los compromisos que tienen con Irán y con cuanto narcoestado ellos se asocian. Lo que tú estás comentando, volvemos a lo mismo, ningún ungido de estos dictadores va a permitir que nadie le haga sombra. Yo tengo que hacer un mea culpa porque yo sostuve hasta hace, bueno, nada, hasta la muerte de Prigozhin, que eso había sido una trampa cazabobos para ver quién estaba en contra de Putin. Y ahora, pues, a mí lo que me queda claro primero que Putin es un tipo que no actúa de una manera visceral, que no actúa de una manera impulsiva. Sí, efusiva, él no responde impulso. Él dijo, este no es el momento de joder a Prigozhin, yo lo agarro en la bajadita. Y la bajadita sencillamente era, déjame tomar el control de Wagner, porque de acuerdo a una reportera de la BBC, dice que el que va a tomar el control ahora de Wagner va a ser algún general o quizás algún empresario con una riqueza, con bolsillos muy grandes, dice la reportera, pero que tenga nexos o que haya tenido nexos con el GRU, que es el servicio de inteligencia ruso. Y obviamente sea nómina de Putin. Y ahora, ¿quién se va a atrever a decirle pues, alguna cosa a Putin? No creo que nadie se atreva. De toda esta situación, Vladimir Putin es el más beneficiado, porque en el momento en que Prigozhin se le alza, él pudo ver qué oficiales y quiénes eran leales completamente a él y quiénes no. Luego negocia mediante Lukashenko con Prigozhin y lo hace retroceder. Y ahora, bueno, tuvo la oportunidad de eliminar a todo el alto mando, incluyendo a Prigozhin, y ahora ya tiene el poderío de la Wagner, el cual es un ejército muy eficaz. Son unos mercenarios, hay que decirlo, son unos mercenarios, pero son eficaces. Entonces, al tener sí, imagínate todas las operaciones que tienen en Latinoamérica y en África. Realmente claro, son unos tentáculos. Ahora ese ejército eficaz puede operar en cualquier parte del mundo sin inmiscuir la diplomacia del Kremlin. O sea, el Kremlin no va a tener nada que ver porque, bueno, ellos son una empresa privada. Una empresa privada. Entonces, el más beneficiado de todo esto realmente ha sido Vladimir Putin, el cual en declaraciones oficiales dice que él no tiene nada que ver, pero así como él no tuvo nada que ver, según él, en la muerte de Prigozhin, él tampoco tuvo nada que ver hace unos 5, 6, 7 años en la muerte de unos espías que habían desertado de Rusia y se habían ido a Inglaterra y fueron envenenados con el Novichok, que es un veneno desarrollado entre los 80 y los 90 por la Unión Soviética. Creo que además es radioactivo, algo así. Correcto. Y es con aerosol. Tú lo puedes, en la forma que mataron a estos espías, le colocaron aerosol a la manilla de la puerta. Y por la manilla de la puerta, tanto uno de los espías como su hija murieron. Y esto es muchas veces, si no haces una autopsia detallada, pasa por desapercibido porque parece que fuera un infarto. Pero claro, no, pero eso fue gravísimo además. Inglaterra expulsó a los diplomáticos de Rusia por lo que habían hecho. Igual eso quedó en el abandono y Putin siempre con sus declaraciones con una risa sardónica de medio lado, pues él dice no tengo nada que ver, pero bueno, claramente nosotros entendemos entre líneas. Mira, también se está diciendo que realmente quizás pudiese cambiar el nombre de la compañía, de Wagner, pero que las operaciones quedarían intactas. Lo único, de acuerdo a imágenes satelitales, el único movimiento importante que se está viendo es que en Bielorrusia, en algunas de las líneas fronterizas, había algunos campamentos y se contabilizaban unos 8.000 efectivos de Wagner. Luego de que se estrellara el avión, han reducido, porque ellos estaban en algo tipo un bivac, ¿no? Tipo un campamento. Entonces han ido como desmontando carpas y han ido movilizando esas tropas. Aún no se sabe para dónde. Es lo único hasta el momento que se tiene. Y entre mis apuestas,
aunque ya no confío mucho en mí porque había jurado que esto de Prigozhin había sido pues un fake y resultó ser bastante cierto. Pues por ahora lo que tenemos es que la persona que vaya a dirigir Wagner tiene que ser una persona con una relación directa a lo que es la tiranía rusa y a Vladimir Putin, además. Es así, hermano, estaremos muy pendientes. El tiempo se nos va volando siempre y bueno, es hora de despedir. Realmente un placer nuevamente compartir contigo, Eduardo, compartir con toda la audiencia de Factores de Poder y estaremos al pendiente a ver qué sigue ocurriendo con la geopolítica internacional y sobre todo con la política nacional. Estaremos al pendiente. Luego, Luis, por favor, para el próximo programa me recuerdas lo que es el aforismo japonés de que las dictaduras o los grupos que trabajan con la violencia. Que administran la violencia. Es así que para mí vendría siendo la salida que necesita Venezuela. Pero bueno, hermano. Pero dímelo, por favor, recuérdamelo. Claro, yo lo voy a buscar acá porque lo tengo acá anotado siempre. La única solución contra la gente mala y violenta son personas buenas y más hábiles en la violencia. Es decir, la violencia muchas veces no es la vía que nosotros desearíamos para poder llegar a ciertas metas diplomáticas, pero muchas ocasiones no hay otra sino esa. Y además es efectiva. Pues Luis, un placer siempre compartir contigo. Buenas noches a todos. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.